En cualquier momento, cuando les apetecía, a nosotras nos vendían, nos intercambiaban entre ellos y nos entregaban a milicianos del Daesh. Cuando nos transportaban a Mosul, empezaron a de nosotras, a manosear nuestros pechos. Y cuando llegamos por la noche, nos dijeron que todas las mujeres yazidíes íbamos a ser sus sabayas, sus esclavas. Desde hace más de una década, el Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, se ha transformado en la principal amenaza terrorista del planeta. Una de las víctimas principales de sus acciones inhumanas han sido los yazidíes. Las mujeres de esa comunidad fueron secuestradas, esclavizadas y abusadas sexualmente por los criminales islámicos. Hoy vamos a conocer su trágica historia de pérdida y supervivencia. El Estado Islámico tiene sus raíces a finales de los 90, cuando nació como un grupo paramilitar e insurgente de corte yihadista y wahabita. Durante años se mantuvo en un segundo plano, mientras Al-Qaeda se quedaba con las primeras planas por sus ataques terroristas. Sin embargo, con el tiempo el Estado Islámico y su cruzada por establecer un nuevo califato se posicionó en el centro de las tensiones de Medio Oriente. En 2014, esa tormenta tocó a las puertas del pueblo yazidí. Los yazidíes son un grupo originario del territorio de Irak, Siria y Turquía. Son una comunidad endogámica y cerrada, cuya fe es monoteísta y se asemeja bastante a las religiones abrahámicas. Su existencia se mantuvo al margen de las tensiones regionales durante años, hasta que en 2014 fueron víctimas de un ataque brutal llevado a cabo por el Daesh como parte de su campaña para eliminar de Irak y otras regiones cualquier tipo de influencia que no fuera netamente islámica. A nosotros, a los que estábamos lejos del monte Sinjar, el Daesh nos capturó muy deprisa, antes de que pudiéramos huir. El Daesh llegó el 3 de agosto de 2014. Era domingo. Los peshmerga nos abandonaron, por eso huimos todos. El Estado Islámico llegó a ser una fuerza arrolladora. En pocos días lograron doblegar a decenas de pequeñas comunidades, utilizando armamento bélico de alto poder destructivo que ISIS logró obtener luego de años de crecimiento silencioso y sostenido. Los guerreros yazidíes trataron de resistir la avanzada, pero no lograron detener la organización y el poder de fuego de los yihadistas. Aquella noche oíamos los disparos. Venían de cerca del pueblo de Sibae y alrededor. Los yazidíes se enfrentaban a ellos. No sabían que se trataba del Daesh. Se defendían con las pocas armas que tenían. Al principio, los guerreros de ISIS trataron de imponer la fe islámica por la fuerza, obligando a miles de personas a convertirse al Islam y a leer el Corán a punta de rifle. Si no juraban seguir las enseñanzas islámicas, eran fusilados en el acto. Lo increíble es que, como parte de su campaña de conquista, una de las estrategias principales de ISIS fue la violencia sexual. Desde el primer día, los guerreros terroristas tomaron como rehenes a miles de mujeres, adolescentes y niñas para conformar una red de trata de esclavas sexuales. Nos fueron repartiendo, nos forzaron a convertirnos al Islam, nos obligaban a leer el Corán. En cualquier momento, cuando les apetecía, a nosotras nos vendían, nos intercambiaban entre ellos y nos entregaban a milicianos del Daesh. Este aspecto de su estrategia política es uno de los más aberrantes de ISIS. Por un lado, predican un respeto fanático de leyes religiosas, de preceptos ancestrales, de lectura teológica. Por el otro, al conquistar una comunidad, desatan sus deseos más infames, atacándose a las mujeres y torturando al resto de la población. Lo más tenebroso es que mediante interpretaciones enfermizas de los textos islámicos, los guerreros de ISIS han encontrado la manera de justificar y reivindicar sus ataques sexuales
como parte de su guerra religiosa. En las semanas posteriores al ataque de 2014, la prensa oficial de ISIS publicó una serie de artículos en los cuales se explicaba la necesidad de tomar esclavos y las justificaciones que hacían de la actividad un servicio a la fe. Básicamente, para el Daesh, los yazidíes eran idólatras o mushrik, que se habían alejado de las enseñanzas islámicas, y por eso esclavizarlos era un castigo terrenal apropiado. Un aspecto muy triste de la masacre a los yazidíes es que los atacantes contaron con la colaboración de muchas personas que permitieron que el genocidio pudiera llevarse a cabo. Médicos, líderes religiosos y maestros de escuela fueron parte de los engaños que culminaron en la matanza de miles de inocentes. Los musulmanes nos dijeron que no nos harían daño y les creímos. Pero cuando el Daesh entró en Jardán, llamaron a un maestro de Mosul que enseñaba en nuestra escuela y se alió con ellos. Les dijo a los alumnos que fuéramos todos a la escuela. Había quien no podía ni andar, pero nos obligaron a todos a acudir a la escuela. Cuando llegamos, el colegio tenía 2 plantas. Nos mandaron a las mujeres y a los niños al piso de arriba y a los hombres al de abajo. Como te adelantamos, los hombres del Daesh primero ofrecieron una salida pacífica a los prisioneros. Prometieron que quienes desearan convertirse al Islam serían aceptados y vivirían en paz. Aquellos que no desearan cambiar de fe podían marcharse y sus vidas serían respetadas, más allá de ser expulsados de su tierra natal. Sin embargo, eso fue una mentira. El costo de no unirse al yihadismo era la muerte. A los que no se hicieron musulmanes, entre los que estaban allí conmigo, vi cómo se los llevaron. Pensaban que si no querían convertirse les dejarían. Se los llevaron y los mataron a todos, hasta a los niños. Los decapitaron. A los niños los miraban bajo el brazo. Comprobaban si tenían vello en las axilas y a todos los que tenían se los llevaban. Como en toda invasión que tiene el objetivo de destruir a una comunidad, los hombres de Daesh primero separaron a los yazidíes en grupos de acuerdo a su género y edad. La excusa era que de esa manera podían dividir mejor las actividades que realizaría cada uno, pero la realidad era mucho más oscura y sanguinaria. Se llevaron a todos los hombres en camiones. Los subían en la parte trasera. Nosotras no sabíamos qué iban a hacer con ellos cuando se los llevaron. Empezamos a oír disparos por todas partes. Las mujeres y los niños corrieron a mirar por las ventanas y vieron cómo dividieron a los hombres en pequeños grupos y los ejecutaron. Casi todos los hombres adultos y varios adolescentes fueron ejecutados. El objetivo era eliminar cualquier capacidad de resistencia y retaliación de parte de la comunidad yazidí. Asesinando a los guerreros y sus aprendices, dejaba al pueblo sin garras para defenderse. Así fue como las mujeres quedaron a merced de los deseos enfermizos de los hombres del Daesh, pero no todas sufrieron el mismo destino. De acuerdo a la edad y el estado físico, los terroristas también seleccionaron y ejecutaron a varias mujeres. Me llevaron con otras 150 chicas. Entre ellas había 3 niñas de mi familia, mis sobrinas y chicas menores que yo. Se llevaron a los niños y dejaron a las niñas con nosotras. A las mujeres mayores, incluida mi madre, las mataron. En este punto, la crisis humanitaria era imparable. Entre 20.000 y 30.000 yazidíes, la mayoría de ellos mujeres y niños, escaparon de la montaña después de que las unidades de protección popular y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán intervinieron para detener a ISIS y abrieron un corredor humanitario para ellos, ayudándoles a cruzar el Tigris hacia Rojava. Según oficiales kurdos, algunas minorías yazidíes fueron escoltadas de vuelta al Kurdistán iraquí por las fuerzas de Peshmerga e YPG. Sin embargo, estos esfuerzos eran solo un paliativo. Para ese momento, miles de jóvenes estaban en manos de Daesh como parte del sistema de esclavitud establecido por los yihadistas. Para los hombres de ISIS, participar de ese mercado infame no era solo un medio para saciar sus deseos,
sino también una forma de apoyar la purga masiva de influencias no musulmanas. Todos los integrantes de ISIS eran parte de ese círculo enfermizo, desde los guerreros de menor estatus hasta los líderes más poderosos y respetados. Era del Daesh, era uno de sus jefes militares. Me fui con él. Él fue el primer hombre que me vio. Lo hizo aquella noche, y antes de mí había capturado a otras 3 chicas, y después las vendió. Las violaciones sexuales sistemáticas fueron denunciadas por las pocas sobrevivientes que fueron rescatadas por fuerzas kurdas. De a poco el mundo fue conociendo el infierno en el que estaban atrapadas miles de jóvenes que habían sido reducidas a la esclavitud y la humillación constante solo por su origen étnico. Para el ISIS también era un método de propaganda mediante el cual confirmaban la superioridad de su fe por encima de otras religiones de la zona. Es evidente que la edad de las víctimas no era un impedimento para los hombres de Daesh. De hecho, la enorme mayoría de los ataques sexuales fueron enfocados a adolescentes y niñas de entre 8 y 16 años. Por lo general, no pasaba más de 1 o 2 meses con cada captor. Ellas eran vendidas constantemente como mercancía. Por un lado, los violadores siempre se aburrieron de sus presas. Por el otro, los hombres trataban de no mantener a una víctima en el mismo lugar por demasiado tiempo para evitar llamar la atención. Las niñas más jóvenes que he examinado, tienes que imaginar que la menor tiene 8 años de edad. La raptó un hombre de 60 años que podría ser su tatarabuelo y la vio cada día. Después la vendieron a otro tipo que también la vio. Y la vendieron 5 o 6 veces en 8 meses. Niñas de 8 años. Las muchachas no pasaban mucho tiempo en cada locación. Pronto las víctimas de este mercado infame aprendieron todo sobre el tráfico de personas. Identificaron que los principales compradores eran generales o miembros de alta jerarquía dentro de ISIS. En muchos casos no eran personas relacionadas de forma directa al Estado Islámico, pero se trataba de colaboradores cercanos que colaboraban con la Guerra Santa que llevaba a cabo el Frente Terrorista. A mí también me vendieron como a las demás. Después de varios días, cuando él había tenido bastante, todo lo que quiso, día y noche, me vendió a otro hombre, como hizo con las demás chicas. Muchas de estas historias fueron reveladas por Nadia Murad, una activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz 2018, quien fue secuestrada y utilizada como esclava por el ISIL en 2014. Sus relatos en primera persona y sus constantes denuncias llevaron al Foro Mundial los horrores que se vivieron en su tierra natal. Entre 2014 y 2018, el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson describió en detalle el destino de las mujeres que caían en manos de militantes de ISIS. Por lo general, llevaban a las mujeres mayores a un mercado de esclavos improvisado para venderlas. Las niñas más jóvenes eran violadas o casadas con combatientes. Básicamente eran matrimonios temporales. Una vez que los combatientes habían abusado de las jóvenes, simplemente las regalaban o vendían a otros combatientes. El periodo de cautiverio de cada una de las víctimas varió muchísimo dependiendo la zona en donde fueron retenidas y los hombres que las compraron. En los casos más atroces, estas muchachas terminaron embarazadas por los constantes ataques sin protección. Todo lo que me pasó no lo podía ni imaginar, porque era muy joven. Estuve cautiva 9 meses. Me separaron de mi madre, me pegaron, me compraron y vendieron muchas veces, como una mercancía. Me vi y me quedé embarazada. Para las mujeres yazidíes, estar embarazadas de un hombre del Daesh era la peor vergüenza y maldición posible. Era como cultivar una semilla maligna dentro de sus propios cuerpos. Una humillación indescriptible que mancillaba todo lo que creían, e incluso a la memoria de sus familiares asesinados durante la invasión de agosto de 2014.
En muchos casos, las mujeres trataron de perder los embarazos de manera forzosa, poniendo en riesgo sus propias vidas en el proceso. Cuando me liberé del monstruo, pensé muchas veces en suicidarme, pero no lo hice por amor a mi padre, mis hermanos y a mi madre, que sigue secuestrada. Por las mañanas cogía 3 bloques de hormigón y los cargaba para forzar un aborto. No me importaba morir, pero al menos el bebé moriría. Las cicatrices que deja el cautiverio no solo son físicas, también son mentales. Al igual que la joven que acabamos de escuchar, muchas yazidíes sintieron el deseo de acabar con sus vidas para poder olvidar el infierno que atravesaron. El dolor y los recuerdos eran demasiado como para poder soportarlos. Para empeorar la situación, las pocas sobrevivientes que fueron rescatadas fueron colocadas en casas de seguridad para refugiados, donde apenas si recibieron apoyo psicológico para poder procesar el genocidio al que habían sido expuestas. Es por eso que muchas víctimas terminaron quitándose su propia vida para escapar del dolor y el trauma. Otras eligieron convivir con sus fantasmas y las memorias tenebrosas que las invaden a diario. Lo peor que viví fue cuando aquel hombre que se metió en mi habitación y se sentó en mi pecho y metió su en mi boca. No lo olvidaré mientras viva. La masacre de los yazidíes reveló no solo malicia y falta de humanidad de ISIS, sino también el crecimiento exponencial que había tenido el Daesh durante los últimos años. Ya no era un frente marginal que abogaba por un califato y por la instauración del Islam de manera tradicional mediante la mano dura y el castigo. Ahora eran una fuerza terrorista de alcance internacional, con armamento de guerra y la capacidad técnica de combatir contra ejércitos regionales. Lo que más sorprendió a los analistas es que entre las filas del Estado Islámico no solo había ciudadanos de Irak, Irán y Afganistán, entre otras naciones. Una gran parte de los reclutas eran oriundos de países europeos que fueron infiltrados de a poco por la influencia del yihadismo. Vimos a gente de todo el mundo, de Egipto, Turquía y muchos otros países. Los llaman combatientes, muyahidines. Hay gente de Alemania, de Estados Unidos. Llegan de muchos países europeos. No sé de dónde viene el apoyo, pero son fuertes. Con un flujo constante de reclutas y con un arsenal prácticamente interminable, el ISIS se posicionó como un monstruo difícil de erradicar en Medio Oriente. Si bien desde 2014 han perdido terreno y capacidad bélica, su presencia aún puede sentirse. Su organización y la capacidad de supervivencia y convencimiento para multiplicar sus tropas son características que transforman al Daesh en una enfermedad prácticamente incurable, al menos por el momento. Por desgracia, las secuelas de su infección dejan a miles de personas en la miseria absoluta. Nuestra vida ahora es más complicada. Sin mis hermanos, sin mi madre, y lo hemos perdido todo. Aquí estamos ahora nosotras solas, sin familia. Es muy difícil vivir así. El infierno vivido por las mujeres esclavizadas por ISIS es una muestra de que el terrorismo no solo se expresa en explosiones y tiroteos, sino también en la humillación y el abuso sistemático de comunidades enteras. Hasta el momento, los crímenes cometidos contra la comunidad yazidí aún no han sido juzgados de manera concreta y ninguno de los responsables jerárquicos han pagado el precio de sus acciones. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este contenido enfocado en los crímenes más cruentos del terrorismo yihadista, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.